Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Queremos darle nuevamente la bienvenida a cada persona que nos visita en esta noche y darle la bienvenida también a todos los que vienen todos los domingos. También es una nueva oportunidad que tenemos de adorar a nuestro Dios y de también escuchar su voz. A eso venimos cada domingo. Cada domingo que nos reunimos se cumplen muchos propósitos en este lugar. El primero es adorar a Dios. Dios es el centro de todo. Todo es adoración a Dios. Todo lo que hacemos, desde que entramos hasta que nos vamos, todo es adoración a Dios. Las canciones, las oraciones. Y este tiempo de palabra de Dios también donde vamos a exponer las Escrituras. Es un tiempo de adoración y así también lo tomemos cada uno de nosotros, de que cuando yo escucho la palabra de Dios con un corazón humilde, manso, enseñable, estoy adorando a Dios en la forma de escuchar la palabra de Dios. Por eso que todo es adoración. Y también disfrutamos del tiempo de comunión, un tiempo donde podemos saludarnos, donde podemos estar un tiempo juntos compartiendo un momento quizás muy corto, pero nos sirve para poder, una vez más, estimularnos al amor y a las buenas costumbres. Muy bien, estamos desarrollando una serie acerca de cómo enfrentar este nuevo año y vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que es lo que estamos viendo hace ya con el tercer domingo. Y estamos hablando en este tiempo, en estos domingos, de enfrentar el año como extranjeros y peregrinos. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, que esta tierra donde vivimos no es nuestro hogar, sino que el cielo es nuestro hogar, y que estamos de paso en esta tierra, yendo camino a la patria celestial. Y bueno, esto, cuando uno empieza a pensar y a reflexionar sobre lo que implica ser un peregrino, ser un extranjero y peregrino, cambia o tiene que cambiar mucha de nuestra mirada con respecto al mundo. Y eso es lo que estuvimos viendo en estos domingos. El primer domingo hemos leído, vamos a leer allí en 2:11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y esto que Pedro le dice a los hermanos allí nos enseña en primer lugar que el mundo en el que vivimos no es nuestro hogar. Esa fue la primera lección que aprendimos de este pasaje. El mundo no es nuestro hogar. En segundo lugar vimos al próximo domingo, el domingo pasado, no el anterior, dice el texto que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y allí estuvimos viendo que este texto, esta frase nos enseña que el mundo es un campo de batalla. Tanto Satanás como la carne batallan para hacernos caer, para destruirnos, para sacarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso que es una batalla 24/7 y tenemos que ser conscientes de que muchas veces nosotros nos tomamos licencias, nos tomamos permisos, pero Satanás no desaprovecha en ningún momento para destruir nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestros hijos. Y hoy, en el versículo 12, encontramos la tercera mirada que nos permite ver esto de que somos extranjeros y peregrinos, nos hace tener una tercera mirada acerca del mundo. Porque dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esa frase nos enseña que el mundo, nos enseña a ver al mundo como un campo misionero. En el mundo en que vivimos es un campo de batalla, pero también el mundo en que vivimos es un campo misionero, es nuestro campo misionero. Entonces, nosotros vivimos en este mundo que no es nuestro hogar, pero vivimos entre la gente de este mundo.
¿Y para qué? ¿Para qué vivimos entre la gente en este mundo? ¿Para qué yo vivo en mi barrio, en mi trabajo, en la escuela? ¿Por qué yo me relaciono con cada una de las personas? ¿Por qué Dios me puso en cierto lugar, en cierto barrio, en cierto trabajo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso lo vamos a entender en la medida que vamos desmenuzando esta frase, este texto, este versículo 12, donde cada palabra nos va a mostrar que realmente el mundo en el que vivimos es un campo misionero. Y allí, en la primera frase del texto, versículo 12, lo vamos a leer de nuevo, lo vamos a leer completo, dice el versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Les decía que en esa primera frase está escondido el concepto del mundo como un campo misionero, y para poder descifrarlo tenemos que ir un poco palabra por palabra. En primer lugar, esa frase menciona una manera de vivir. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué es nuestra manera de vivir? Es nuestra conducta cotidiana, es nuestro comportamiento diario, es nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Eso es nuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros tenemos una forma, una manera de vivir, un comportamiento. Pero Pedro dice acá que esta manera de vivir que tenemos, el comportamiento diario que tenemos como hijos de Dios, tiene que ser buena. Ahora dice que esta manera de vivir, este comportamiento que nosotros tenemos cotidianamente, se realiza entre los gentiles, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y el término gentil, en su significado primario, significa toda persona que no es judía. Eso es un gentil. Todo judío, toda persona que es israelita, es judía, ¿no? Todo israelita es judío y el resto de las naciones son gentiles. Toda persona que no es judía es gentil. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Esa es la explicación primaria, el significado primario de gentil. Toda persona que no es judía. Pero en la Biblia también tiene un sentido espiritual, y en la Biblia se refiere a los gentiles, se usa para referirse a toda persona que todavía no es cristiana o no decidió seguir a Cristo. Entonces, toda persona que todavía no decidió seguir a Cristo, que no es cristiana, es doblemente gentil. Es gentil por raza, porque por raza somos gentiles, pero a la vez soy gentil en el sentido de que todavía no he decidido que Jesucristo sea el Señor de mi vida, todavía sigo viviendo a mi manera, todavía quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, todavía no he permitido que Jesús realmente controle y maneje mi vida. Y la Biblia le llama gentil, por eso que Pedro está hablando aquí de estos gentiles. Dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes decidieron seguir a Cristo, pero tienen que vivir su vida entre personas que todavía no conocen a Cristo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, en Efesios 4, 17 al 21, cómo vive un gentil que no conoce a Cristo, ¿no? En Efesios 4, 17 al 21, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo a los Efesios, que ya no andéis, que ya no vivan, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, es decir, una mente vacía, una mente hueca, una mente sin sentido, sin propósito. Dice, no anden como los gentiles que andan en el vacío, en una vida sin sentido, sin propósito, una mente hueca. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, es una ignorancia voluntaria de Dios, por la dureza de su corazón,
son personas una persona que no quiere seguir a Cristo, que no conoce, es una persona que ha endurecido su corazón hacia Dios. Y eso hace que, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, han perdido toda sensibilidad al pecado, ya le da lo mismo, o no se dan cuenta de lo que es pecado, lo que está mal, lo que está bien. Al principio te hizo mal hacer tal cosa, pero ya después ya no te duele, ya el pecado no te duele. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, de pecado. Es decir, es una vida, para resumirla, es una vida, la vida de una persona que no conoce al Señor, que no sigue al Señor, es una vida que yo la vivo a mi manera, a mi gusto, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a lo que pienso, de acuerdo a lo que tengo ganas de hacer, sin tener en cuenta a Cristo, sin seguir a Cristo. Ahora dice el versículo 20, más vosotros, y ahí cambia, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Acá está hablando de otro grupo que dejó de vivir a su manera y decidió seguir a Cristo y está aprendiendo de Cristo y sigue la verdad de Cristo y sigue la voluntad de Cristo. Y ese es un cristiano, es una persona que decide seguir a Cristo. Entonces, tanto Pablo como Pedro dice, ya no vivan como antes, ya no vivan como los otros gentiles, sino que ustedes vivan de una manera diferente. Ahora, ustedes van a tener que vivir entre los gentiles, ¿no? Entonces, cuando Pedro le dice que en este mundo tenemos que vivir entre personas que no conocen a Jesús, lo que nos está diciendo es que vos vas a tener que ir a trabajar con personas que no conocen a Jesús. Vos vas a tener que ir a estudiar con personas que no conocen a Jesús. Vos vas a tener que ir a hacer deportes con una persona que no conoce a Jesús. Vos tenés que negociar. Vos vas a tener que ejercer tu profesión, tu oficio. Vos sos patrón de personas que no conocen a Cristo. Vos sos empleado de un patrón que no conoce a Cristo. Vos sos familiar tus familiares no conocen a Cristo. Entonces, estamos rodeados en tu barrio. Vos estás rodeado, estás viviendo en un barrio donde quizás el resto no conoce a Cristo. Quizás vos estás viviendo en tu casa y en tu casa sos el único cristiano y el resto está viviendo entre gentiles, entre personas que no conocen a Cristo. Entonces, dice Pedro, ustedes van a vivir entre personas que no conocen a Cristo. Entonces, dice, fíjense su comportamiento, cómo va a ser su comportamiento entre las personas que no conocen al Señor. ¿Y cómo dice que tiene que ser ese comportamiento? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, vuestro comportamiento. Y esa palabra buena significa no solo algo bueno, sino también algo amable, afectuoso, hermoso, atractivo. Dice Pedro, tienen que llevar una vida de tal manera que el que la vea, la quiera tener. Sea una vida contagiosa, atractiva. Que el que te vea diga, yo quiero tener esa vida. ¿Qué tiene esa persona que es diferente? ¿Qué tiene mi vecino? ¿Qué tiene mi empleado? ¿Qué tiene mi patrón? ¿Qué tiene mi estudiante? ¿Qué tiene mi profesora, mi profesor? Que es diferente. Y eso es lo que Pedro le está llamando a ellos, a los cristianos en esa época, y a nosotros también, a vivir una vida atractiva hacia las personas que no conocen al Señor. Es interesante que Pedro no le dice, salgan del mundo, rechacen al mundo, ataquen al mundo, no estudien, no trabajen, no paguen impuestos, no obedezcan las leyes, salgan del mundo. No. Pedro dice, ustedes están en el mundo y ustedes tienen que vivir entre ellos, en donde estén, de una manera que su vida sea atractiva a los ojos de los demás. Que haya una diferencia, haya algo que los atraiga, que quieran decir, yo quiero tener esa vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Yo tengo que tener una vida santa, una vida atractiva.
entre las personas que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque este pasaje también nos enseña que los gentiles hacen, que las personas que no conocen a Cristo hacen dos cosas con nuestra vida. En primer lugar, dice el texto que la consideran. Hemos leído, dice, para que al considerar vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Lo primero que hacen las personas que rodean tu vida, con las cuales vos compartís la vida diaria, ellos te observan, ellos te analizan. Así que nuestra vida pasa a ser una vida observable. Tu comportamiento está continuamente siendo observado por las personas. Entonces, ellos observan cómo nos comportamos, ellos observan cómo somos en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en los negocios. Ellos observan cómo soy como padre, como hijo, cómo es mi familia, cómo soy como vecino. Ellos observan cómo nos divertimos, ellos observan cómo es nuestro vocabulario, cómo cumplimos las leyes. Esto nos lleva, mi querido hermano, a que tenemos que ser conscientes que tu vida, que tu comportamiento, para los que no conocen al Señor, es un testimonio constante para ellos. Es un testimonio silencioso. Parece que vos decís, bueno, nadie lo nota, nadie nota mi vida, pero es un testimonio que está presente allí delante de ellos todos los días. Y ellos están observando toda tu vida. Somos una vida observable. Entonces, el mundo, las personas que te rodean, quizás no leen la Biblia, no van a ver a Jesús, no ven a Jesús, no escuchan ningún sermón durante la semana, pero siempre están leyendo, están observando tu vida. Ellos no ven a Cristo, pero te ven a vos. Ellos no leen la Biblia, pero te leen a vos. Yo la primera cara visible de lo que es un cristiano, un hijo de Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto, mis queridos hermanos, que la vida entre los gentiles es una vida observable. Y voy a decir, nada, para mí nadie me conoce. No, mentira. Te conocen. O alguno, por lo menos, te conoce. Pero otra cosa que hacen, no solamente la consideran y la observan, sino que la Biblia dice allí en el versículo también 12, dice que ellos murmuran. Es decir, no solamente que la observan, sino que ellos hablan de nuestra vida, opinan sobre nuestra vida y dan un veredicto, una conclusión sobre nuestra vida, ¿no? Ellos están continuamente observando, considerando, mirando, hablando, opinando y arrojando una conclusión sobre la vida que vos llevás como hijo de Dios, como cristiano. Entonces eso nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar por lo menos dos cosas. Primero, yo tengo que pensar qué conclusión estarán sacando de mi vida aquellos que me conocen. Las personas que me conocen, al analizar mi vida, ¿qué conclusión están sacando de mí? Para hacerlo más práctico, ¿qué opina mi patrón de mí? ¿Qué opina mi empleado de mí? ¿Qué opina mi estudiante de mí? ¿Qué opina mi profe de mí? ¿Qué opina mi directora de mí? ¿Qué opina mi vecino de mí? ¿Qué opina mi papá, mi mamá que no es creyente y yo soy el único hijo creyente? ¿Qué opina de mí? ¿Qué opinan mis hijos de mí? ¿Qué opina quizás mi esposo de mí o mi esposa de mí que soy el único cristiano ahí en la casa? Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer y reflexionar. ¿Qué es lo que la gente, ustedes creen que puede estar llegando, están hablando y diciendo de cada uno de nosotros? Y la segunda cosa que tengo que reflexionar es si lo que están diciendo
si las conclusiones que están sacando de mí son verdad o son mentiras. Porque pueden ser verdad, pero también pueden ser mentiras. Porque puede pasar como en la iglesia primitiva, es lo que estaba pasando acá, que es lo que el texto está revelando, es que la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva, sufrían de acusaciones falsas sobre sus vidas. Fíjense que el texto dice, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores. Había acusaciones falsas sobre los cristianos, por lo menos había como 5 o 6 acusaciones. Por ejemplo, lo acusaban a los cristianos de rebelión contra el gobierno, porque ellos confesaban a Jesús como Señor y no al César. Y ellos hablaban que los cristianos eran rebeldes y provocaban rebelión contra el gobierno. También los acusaron de terroristas, porque lo culparon de incendiar a Roma. También lo culparon de ateísmo, porque ellos no adoraban a los dioses ni le rendían culto al emperador, y los decían que eran ateos. A los cristianos de ese momento los acusaron de caníbales, de canibalismo, porque como ellos hablaban de la cena del Señor, que partían el pan, que comían el pan y bebían la sangre, la gente decía, estos comen seres humanos, y los acusaban de canibalismo. También los acusaban de inmoralidad, porque ellos, como la palabra ágape salió del cristianismo, ellos festejaban los ágapes, se reunían, comían, había demostraciones de amor, de cariño, de comunión, y lo acusaban que en esas reuniones se practicaban las orgías y todo tipo de desviación sexual. Es decir, tergiversaban todo lo que los cristianos hacían. Los acusaron de perjudicar el comercio, el progreso de la sociedad, de movilizar a los esclavos en ese momento hacia una rebelión masiva, cuando en realidad el Evangelio transformó la vida de los esclavos y de los amos. Entonces, fíjense que la iglesia primitiva sufría de acusaciones falsas continuamente. ¿Y Pablo qué le dice? Pablo le dice que la mejor manera para poder realmente contrarrestar, la única manera eficaz, efectiva de refutar esas acusaciones, era vivir en una forma tan encantadora, tan afectuosa, tan atrayente, tan santa, tan pura, tan deseable, que iba a mostrar que todas esas acusaciones eran falsas. Pedro le dice a los que seguían a Cristo, los manda o los anima a hacer de su vida tan atractiva, tan hermosa y tan digna de ser observada, que las calumnias de las personas que no conocen a Cristo iban a quedar totalmente desvirtuadas. Aún, mis queridos hermanos, aunque las acusaciones eran falsas, Pedro le dice, ustedes con mucha más razón tienen que vivir vidas dignas de ser observables y que cuando la gente los observe, ellos quieran tener la vida que ustedes tienen y los callen, y esas voces se callen. Entonces, fíjense que Pedro dice, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo tengo que vivir una vida digna, una vida santa, una vida atractiva? Para poder reflejar a Cristo a esas personas, para poder hablarles de Cristo, para que vean a Cristo y quieran tener lo que nosotros tenemos. Por eso decimos que el vivir entre los gentiles es vivir en una continua vida misionera. Yo estoy entre los gentiles todos los días, toda la semana, para reflejar a Cristo en medio de ellos, para que vean a Cristo en mi vida, para poder predicarles a Cristo, para que ellos vean algo diferente y quieran tener lo que yo tengo. Para eso estamos entre los gentiles. Entonces, Pedro le está diciendo que lo único que puede acallar la oposición, la crítica, es una buena conducta, una conducta atractiva. Y cuando los creyentes somos calumniados, la respuesta, mi querido, no es una defensa verbal, sino una vida transformada. Si vos querés hacer callar a un vecino que te calumnia,
no vayas a refutar cada una de las cosas que te dice. Mostrarle con tu vida transformada que lo que él dice es mentira. Entonces, es aquí donde tenemos esta gran verdad que trasciende todos los tiempos, porque es una verdad que vivieron estos cristianos en este momento y es una verdad para nosotros hoy, que la vida de cada cristiano es la fuerza misionera más poderosa. Repito, la vida de cada cristiano es la fuerza misionera más poderosa. Es el mejor método evangelístico. El mejor método evangelístico sos vos. Es tu vida, es tu testimonio, es tu comportamiento. Y hermanos, nos guste o no, a través de nuestra vida nosotros acercamos a las personas a Cristo o las alejamos de Cristo. A través de nuestra conducta o hacemos que Cristo sea ensalzado o que Él sea denigrado en las vidas de las otras personas. Tenemos que predicar el Evangelio, pero nuestra vida tiene que darle validez al mensaje que predicamos. Para eso estamos entre los gentiles, para predicarle el Evangelio, para ser misioneros entre ellos. Estamos en este mundo no para vivir para nosotros. Dios te ha puesto en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, para que vos allí donde estás puedas reflejar a Cristo, puedas hablar de Cristo y ellos conozcan a Cristo. Esa es la función que tenemos. Estamos para que otros conozcan a Cristo, así como yo un día conocí a Cristo a través de otra persona. Por eso que cuando Pedro dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es para esto. Es para que las personas que viven entre nosotros puedan conocer a Cristo. Y por eso que estamos viendo en la capacitación que el evangelismo no pasa por un programa, por un método, por un evento, sino pasa porque desde cada uno de nosotros debe ser divulgada la palabra de Dios, debe ser vivida, ese evangelio debe ser encarnado en nuestras vidas, debe transformar nuestra vida, debe cambiar nuestras vidas y debe salir de nosotros y hablarles a los otros que no conocen al Señor, mostrarle con la vida y con las palabras que Cristo realmente tiene poder para perdonar pecados, para sanar personas y para transformar la vida completamente. Entonces, fíjense cómo esto de ser peregrinos y extranjeros, una vez más, cambia nuestra mirada de nuestra función en el mundo. Ahora, hay un problema que nosotros tenemos y es que para nosotros todo en la vida lo vemos o lo enfrentamos con objetivos terrenales y temporales. Repito, nosotros tenemos ese problema, como somos extranjeros y peregrinos, pero como nos gusta tanto la tierra y vemos el mundo de una manera distorsionada, nosotros todo lo que vemos en el mundo, todo lo que enfrentamos, siempre le buscamos objetivos terrenales y temporales, pero ver el mundo desde la perspectiva de extranjero y peregrino, o verlo el mundo como un campo misionero, nos permite ver cada cosa terrenal con objetivo celestial. No sé si se están dando cuenta de la diferencia. Nosotros, en nuestra carne, vemos lo terrenal como un objetivo en nuestra vida. Todas las cosas de este mundo, para nosotros todo tiene un objetivo terrenal. Pero Dios te dice que como extranjero y peregrino, todas las cosas terrenales tienen que tener un objetivo espiritual. Un ejemplo práctico, es interesante cómo esta forma de ver el mundo, cómo cambia tu mirada, por ejemplo, del trabajo. Nosotros pensamos que yo voy a trabajar para poder vivir, para traer el pan a mi casa, para poder prosperar, para algún día comprarme el autito, la casa, para irme de vacaciones, para tener comodidades. Yo trabajo para mí y para mi familia. Voy a trabajar y me vuelvo a mi casa. Y cuanto más rápido me venga es mejor. Ese es el concepto que yo tengo del trabajo. Ahora, el trabajo, desde la perspectiva de un extranjero y peregrino, el trabajo no es un fin en sí mismo. Es un medio que Dios me da para sostenerme
En cambio, el trabajo, o la escuela, o mi barrio, o mi casa, es tu campo misionero. Tu trabajo no es solamente para ir a hacer plata o para tratar de vivir. Tenés que ver tu trabajo, sirve para eso, pero tu trabajo es tu campo misionero. Es el lugar donde vos tenés que reflejar a Cristo, hablar de Cristo, a ganar a esas personas para Cristo. Es cambiar totalmente la visión de tu casa, de tu barrio, de tu escuela, de tu trabajo. Es que ese es tu campo misionero. Dios te puso ahí para que esas personas conozcan a Cristo a través tuyo. Porque no hay otra persona a la que ellos puedan mirar. Ellos te tienen a vos. Quizás nunca no conocen a otro cristiano. La única luz, revelación de Dios que ellos tienen para conocer algo del Evangelio, sos vos. Y pero yo ahí en el aula soy el único creyente, son 20 contra 1. Bueno, por eso, porque vos sos la única luz ahí en medio de las tinieblas. Y en mi trabajo son 10 y soy el único creyente. Y bueno, es para que vos muestres tu luz allí. Y pero en el barrio estamos para mostrar que alguien transformó nuestras vidas y que somos diferentes. Entonces, cuando nosotros vemos al mundo como un campo misionero, nuestra perspectiva de las cosas cambia. Todo a nuestro alrededor cambia. Y sería bueno que vos, esta semana, vos vayas al trabajo, o cuando los chicos empiecen en la escuela la semana que viene, vos puedas ir con otras perspectivas. Que no solamente Dios te dio eso para alimentar a tu familia, para tu vida, sino que Dios te puso allí para que esas personas conozcan a Cristo a través tuyo. Que vos puedas mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, para que ellos, al ver tus buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Por eso que el fin último, dice el texto aquí, al final, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, el fin último siempre es la gloria de Dios. Una vida transformada, una vida atractiva, una vida diferente. Primero da gloria a Dios y segundo es un testimonio viviente del obrar de Dios en una vida, del poder del Evangelio en una vida. Entonces todo eso va a dar gloria a Dios. Pero quiero terminar, porque el texto termina con algo curioso, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Y cuál es ese día de la visitación? Bueno, esta es ha sido una frase muy común en el Antiguo Testamento. No vamos a leer los textos, pero esta frase servía como advertencia o como anuncio de la visitación de Dios o el acercamiento de Dios al pueblo de Israel, a las naciones. Ese acercamiento podía ser para salvación, para bendición o para juicio. Y muchas veces en el Antiguo Testamento siempre fue para juicio. Dios iba a visitar al pueblo de Dios o a alguna nación con destrucción, con castigo. Y otras veces ha sido para salvación, para bendición. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la visitación divina siempre, la mayoría de las veces, siempre habla de salvación. Y Pedro aquí nos está diciendo que cuando la gracia de Dios visita el corazón de una persona que no conoce a Cristo, ese es el día de la visitación, cuando Dios en su gracia se manifiesta en un gentil, en una persona que no conoce a Cristo. Y esa persona, cuando escucha de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la cruz, ese día que es visitado por Dios con un mensaje de salvación, y cuando esa persona decide arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, en ese mismo momento se va a acordar de la vida que él observó en un cristiano. Le va a venir a la mente que él tuvo un vecino, tuvo un amigo, tuvo un patrón, tuvo un empleado,
que vivió de tal manera que él no entendía por qué esa persona era diferente, pero le atraía, y él quería ser como esa persona, pero no sabía cómo. Y ahora cuando realmente la persona recibe esa visitación de Dios, no solamente recibe a Cristo, sino que ahora entiende por qué esa persona que le dio el ejemplo, que le mostró una vida transformada, ahora entiende de dónde venía y glorifica el nombre de Dios por esa vida. Porque esa vida transformada, ese vecino cristiano que vivió de tal manera, quizás él no lo sabía, pero estaba siendo un instrumento de Dios, preparando el camino para que en el día de la visitación, esa persona al escuchar el Evangelio, crea y se arrepiente de una manera poderosa. Eso es tremendo, porque eso me hace ver que mi vida puede preparar el terreno para que otro crea en Cristo y glorifique a Dios. Yo puedo vivir de tal manera, yo no me doy cuenta, pero a través de mi vida, yo estoy preparando el camino del trabajo que Dios está haciendo en mi compañero de trabajo, en la persona del barrio que me está mirando. Yo estoy siendo usado para que esa persona está mirando y está diciendo, hay algo diferente que yo quiero tener. ¿Qué es lo que tiene? Y cuando llega el día de la visitación, que esa persona escuche el Evangelio, está su corazón mucho más preparado para recibir a Cristo. Puede ser que esa persona rechace a Cristo, y también por eso que Dios puede visitarte con salvación, y si vos no te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús, Dios te va a visitar con juicio. Hay condenación eterna para aquellos que rechazan a Jesús. Pero puede pasar que esa persona también escuche el mensaje y no lo reciba, porque en su mente está el mal ejemplo de aquel cristiano que él conoce. Entonces, pero esto es interesante ver cómo nuestra vida puede realmente impactar la vida de otra persona. El cristiano vive con impacto, tiene que vivir con impacto, tiene que impactar las vidas de los demás. Yo no estoy solamente para venir a la iglesia o vivir o ser un religioso. Mi vida diariamente Dios me puso para impactar a aquellos que no conocen a Jesús. Quisiera concluir en esta noche diciendo varias cosas. En primer lugar, yo creo que hoy es un día de visitación. Yo creo que hoy Dios está visitando tu vida. Yo quiero que vos lo tomes de esta manera. Dios hoy está visitando tu vida. ¿Por qué? Porque no es casualidad que vos estés en este lugar. Vos quizás pensás que viniste porque viniste o porque solamente te invitó alguien, pero vos estás acá porque Dios te trajo acá. Porque Dios tiene un mensaje para vos, porque Dios quería visitar tu corazón a través de la palabra de Dios y hablarte del Evangelio y hablarte de la salvación. Y que la necesidad que vos tenés de arrepentirte de tus pecados y volver a Dios. Entonces, quizás hasta ahora vos has sido doblemente gentil, porque sos gentil por raza, pero también gentil porque has vivido toda tu vida a tu manera, a tu antojo. Has vivido una vida de acuerdo a tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, una vida que ahora se transformó en una vida sin propósito, sin sentido, sin dirección, una vida que le está dando la espalda a Dios. Por eso Dios te dice, hoy es el día en que tenés que volver a Dios. Tenés que volver a mí, tenés que reconciliarte conmigo, tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que creer en mí como tu único y suficiente Señor y Salvador. Hoy es el día de la visitación. Hoy es el día de que Dios te está hablando a tu corazón. Y Dios te está diciendo, es hora de volver. Es hora de que vuelvas a mí, que te arrepientas. Yo quiero transformar tu vida, yo quiero cambiar tu vida, quiero perdonar tus pecados. Soy un Dios de gracia y de amor que murió en una cruz del Calvario. Y ahí cargué todos tus pecados. Y hoy ese Jesús que murió, resucitó y hoy te ofrece el perdón de pecados. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como tu único Señor y Salvador. Por eso es que Dios te está visitando en esta noche. Pero también quizás
los que necesitan esta noche reconciliarse con Dios y que también Dios los está visitando son personas que quizás algún día le dijeron que sí a Jesucristo y por distintas causas dejaron el camino del Señor. Y hoy el Señor te dice, ¿te acordás del hijo pródigo? Tenés que volver como el hijo pródigo. Y yo te estoy esperando como ese padre, con los brazos abiertos, llenos de amor. Pero el hijo pródigo también volvió con arrepentimiento. Él le dijo, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es así como tenemos que volver en arrepentimiento a nuestro Padre y saber que nuestro Padre nos está esperando. Por eso que hoy es un día de visitación para aquellas personas que no conocen al Señor. Hoy es un día de visitación para aquellos que tienen que volver al Señor y volver a sus brazos y decirle, Señor, hoy quiero volver a ti. Hoy me arrepiento de haberme ido, de haberme apartado. Y hoy quiero empezar a transitar este camino de nuevo hacia la patria celestial. Pero también Dios está visitando a cada uno de nosotros, a cada creyente, que creo que hoy Dios nos quiere hacer conscientes de que tu vida es una vida observable. Dios te está visitando quizás para que vos hagas un autoexamen de tu vida y para que vos pienses si lo que la gente dice de vos es verdad o es mentira. ¿Qué es lo que la gente está diciendo de vos? ¿Qué es lo que tus empleados, tu patrón dice de vos? ¿Qué es lo que dice el barrio de vos? ¿Qué dice la gente que te conoce? ¿Qué es lo que dice de vos? ¿Tu vida está impactando, está contagiando, está atrayendo o está corriendo gente del Evangelio? Dios te visita en esta noche para arrepentirte también de una vida sin impacto. Tenemos que arrepentirnos de una vida sin impacto. Porque la Biblia dice que como peregrinos y extranjeros tenemos que vivir una vida de impacto. Y si no la estoy viviendo, me tengo que arrepentir de eso. Y poder realmente empezar a vivir una vida que atraiga, una vida que contagie. Que mi vida sea de tal manera que la gente dice, yo quiero tener la vida que tenés vos. ¿Cómo haces? Yo no hago nada. Es Cristo obrando en mi vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie. Y allí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos. Y si en esta noche Dios te está visitando y te está hablando y quizás esta noche vos tenés que por primera vez arrepentirte de tus pecados, este es el momento. Ahí donde estás, yo te invito a vos, cerrés tus ojos, no importa el que tengas al lado, el que tengas atrás, el que tengas adelante. Es un tiempo donde Dios está ministrando, el Espíritu Santo está ministrando tu corazón, Dios te está visitando, Dios te ha traído para que escuches este mensaje de salvación. En esta noche le puedo decir al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo por muchas veces he visto la vida de fulano de tal, que me impactó, que yo no entendía por qué era diferente. Hoy me doy cuenta, Señor, de que esa persona era diferente porque te tenía a ti. Y yo quiero tenerte en mi corazón en esta noche. Por eso, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y te confieso como el Señor de mi vida. Quiero seguirte. Quiero dejar de ser ese gentil. Quiero dejar de ser un gentil. Quiero pasar a ser un hijo de Dios. Y por eso en esta noche te entrego mi corazón. Y si en esta noche quizás vos tenés que volver al Señor, Dios te está llamando. Dios te está hablando, Dios te está visitando, Dios te trajo para que vuelvas al Señor y no te vayas nunca más. Este sea el primer día, el día para siempre. Y Dios está visitando tu corazón, visitando tu vida. Dios está obrando en este momento. Y le puedo decir, Señor, yo quiero volver en esta noche como volvió el hijo pródigo. Quiero volver a tus brazos. Necesito de tu perdón.
necesito de tu restauración, necesito empezar de nuevo, que vos me vistas, me pongas los anillos, me calces, hagas una fiesta por mi vuelta, como hiciste con el hijo pródigo. Señor, yo vuelvo a ti en esta noche para no irme nunca más. Y quizás también esta noche tengas que decirle, Señor, perdóname, porque mi vida hoy no es una vida de impacto. Perdóname porque quizás muchas personas hoy que no conocen al Señor se han alejado por culpa de mi testimonio, de mi vida, de mi vocabulario, de mi conducta, de mi forma de ser. Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame, para que yo pueda tener una vida buena entre los gentiles, de tal manera que ellos quieran tener esa vida transformada por el Evangelio, por el poder de Dios. Dios está visitando a su iglesia en esta noche. Señor, mi querido hermano, no hagamos oído sordo a lo que el Espíritu nos está hablando en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está obrando, está trabajando y, Señor, que tu Espíritu pueda aplicar tu palabra a cada corazón, a cada necesidad. Señor, que tú traigas convicción de pecado, de justicia, de juicio, que traigas arrepentimiento, confesión, restauración. Que cada persona pueda experimentar en esta noche tu gracia, tu amor, tu perdón, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que ningún corazón se vaya de este lugar sin haber tomado una decisión contigo. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. También, Señor, vamos a ofrendarte, Señor, y también lo queremos hacer de corazón. Te pedimos todo eso y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.